Hola chicos y chicas, hoy hablaremos de los carburos aromáticos, así que prepárate para aprender. Buenas tardes, hoy vamos a estar hablando sobre los hidrocarburos aromáticos con mi compañero Diego y mi persona Isabel Sofía. Vamos a estar hablando sobre estos y como primero vamos a ver qué son los hidrocarburos aromáticos. Bueno, como un dato curioso vamos a hablar sobre qué pasaba en la antigüedad con estos hidrocarburos aromáticos. Lo que pasaba era que los compuestos se denominaban hidrocarburos aromáticos en la antigüedad por su aroma. Pero sin embargo, en la actualidad no sucede esto, sino que se denominan hidrocarburos aromáticos por su estructura. Vamos a ver características de los hidrocarburos aromáticos, las cuales tenemos acá, que es como primero que son cíclicos, lo que quiere decir que tienen siempre esta estructura que está aquí, que tiene 6 carbonos, puede ser esta o puede ser esta. Cualquiera de las dos se denominan como un hidrocarburo aromático. También como segunda característica vamos a ver que poseen dobles enlaces, que son los que están aquí adentro del ciclo. También que son conjugados de carbono a carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un carbono que es doble y el otro es simple. Y estos van intercalados. En uno hay un carbono doble, en otro un simple, doble, simple, doble. Y estos se llaman dobles enlaces. También vamos a estar, aunque hay muchos aromáticos, demasiados aromáticos, vamos a estar tocando más el que más del 95% de los aromáticos se derivan de él. Y estamos hablando del benceno. El benceno es el que se denomina con 6 átomos de carbono, que son estos de por aquí, y estos, y tiene 3 dobles enlaces, que son los que decíamos que están conjugados de carbono a carbono. Yo les doy el caso del grupo funcional de los aromáticos. Iniciando para esto, el grupo funcional de los aromáticos es todo el benceno. No es como ni los alcoholes o los ácidos. Este trabaja de forma completa y solo. Eso, ¿qué quiere decir esto? Que él trabaja con sus 6 carbonos y 6 hidrógenos y sus electrones que lo nivelan. Para inicialmente el grupo funcional de esto es el fenilo. Su fórmula es esta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos la fórmula del benceno, que sería 6 carbonos, 6 hidrógenos, y cuando tenemos el grupo funcional que lo vamos a conectar a otra molécula, tenemos la siguiente fórmula, que ya son 6 carbonos y 5 hidrógenos. ¿Por qué 5 hidrógenos? Porque cuando se va a conectar con otra cadena o la otra molécula, pasa que se quita un hidrógeno, se pierde un hidrógeno. Y entonces ya cuando queda la fórmula con este ion químico, eso quiere hacer referencia a que ya está completo, dispuesto para que se conecte a la otra fórmula. Entonces, esta fórmula se llamaría fenilo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un ejemplo, cuando tenemos una fórmula cuando tenemos un enlace o una molécula y a un lado o al otro está un benceno solo, eso quiere decir que ese pedazo se llamaría fenilo. ¿Ya? Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fórmula general de los hidrocarburos aromáticos. ¿Qué pasa con esta? Que a diferencia de otras familias que trabajan con un patrón, esta es diferente a todos porque esta fórmula depende a qué se le une y cambia dependiendo en esto. Entonces, vamos a ver la diferencia entre algunas familias donde se sigue un patrón y en los aromáticos. ¿Qué pasa? Que en otras familias como el alcano o el alqueno siempre se sigue un patrón, el cual forma una fórmula que es esta y en el alqueno esta. Pero en los aromáticos hay anillos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas formas de sustituirlo, hay muchas formas de cambiarlo y que también esta cambia dependiendo a qué se le una. Ahora vamos a ver uno de los errores más comunes que comete la mayoría de personas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas piensan que esta de aquí es la fórmula que tienen los aromáticos, cuando no es así, porque no tenemos una fórmula base en sí, sino que la fórmula estructural que siempre utilizamos es esta, que es AR guión químico R. Esta fórmula, que es la correcta, está basada en C6H6, que es el benceno.
¿Qué pasa con esto? Que el AR es el anillo del benceno, representa el anillo del benceno, el cual es un aromático. Y la R es el resto de la molécula o lo que se le une en el momento de la estructura. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, como primer ejemplo vamos a ver, aquí está la fórmula, vamos a sacar diferentes compuestos. Como primero el benceno. ¿Qué pasa con el benceno? Decíamos que el AR representaba el fenilo y que el R era el que se unía. Ahora vamos a poner un ejemplo. Miramos la fórmula que está aquí, que es el AR, que es el anillo del benceno, y el R, lo que se le une. Vamos a ver ejemplos en base a eso. Como primero tenemos el ejemplo del benceno. ¿Qué pasa con el ejemplo del benceno? Que el AR, que sería CH6, C6H5, se une al H. Y esto sería un benceno. ¿Por qué? Porque este H lo complementaría y pasaría a ser el benceno. Y no tiene ningún sustituyente. Bueno, pero pasamos también a ver el tolueno. ¿Qué pasa con el tolueno? Este tiene un metil. Lo que quiere decir que queda C6H5 CH3. Así quedaría la del tolueno. Pasamos a la de fenol como ejemplo, que quedaría C6H5OH, que tiene un alcohol, que es el que está acá, y la anilina por último, que quedaría C6H5 NH2, el cual tiene una amina. Bueno, yo les voy a explicar sobre los compuestos radioactivos. Iniciamos con el principal, el primero, que es el benceno. Como ya saben, es el más importante, el anillo que es el que vamos a usar para el resto de compuestos. Bueno, el benceno, como ya sabemos, tiene 6 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ese es el más importante y es el anillo con el que vamos a trabajar. Bueno, seguimos con el tolueno. El tolueno es un compuesto ya con otra parte, que sería un metilo. Bueno, podemos observar que tenemos el anillo y tenemos el radical entre el tolueno. Este es el tolueno compuesto. Pasamos al xileno, que aquí vamos a hablar sobre tres maneras como de identificarlo para reemplazar a la hora de la nomenclatura. ¿Qué vemos? Hay una pequeña frase como para recordarnos siempre de las palabras, de los prefijos. La ortografía es la meta para el éxito. Podemos ver que está en rojo la meta, orto, meta y par. ¿Para qué es esto? Aquí podemos ver el compuesto, el anillo y 2 metilos. Esa es la diferencia de que ya tiene 2 metilos. Como podemos ver, si nombramos la cadena, empezaríamos por arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos ver, tenemos un metilo en el primero y en el segundo. Entonces el orto lo vamos a usar para el 1 y el 2, cuando esté así. Pasamos para el siguiente. También hacemos lo mismo. Nombramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Meta lo vamos a usar para 1 y 3. Como podemos ver, 1 y 3. Estos y el último, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos observar que tenemos el metilo en el primero y el metilo en el cuarto. Entonces para 1 y 4 usamos el prefijo para. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Eso nos va a servir un poquitico más adelante para la nomenclatura, que eso ya se lo explicaremos un poquitico más adelante. Bueno, iniciando el benceno, tolueno y xileno son monocíclicos. Monocíclicos, ¿por qué? Porque estamos hablando de un solo. Bueno, seguimos al cuarto, que hasta hablaremos de naftaleno. Naftaleno es un compuesto ya de 2 anillos que podemos ver.
Como podemos ver aquí está su fórmula. La fórmula es muy fácil de entenderla, ya que contamos con 10 carbonos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Lo mismo con los hidrógenos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí encontramos el compuesto del naftaleno y su fórmula. Hablaremos del quinto compuesto, el antraceno. Y diciendo que son ya vemos, son 3 anillos de benceno. ¿Qué pasa de esto? Aquí podemos ver su fórmula. Su fórmula la observamos contando los 14 carbonos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Y sus 10 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esos son los compuestos que se forman a partir del benceno y también lo que es el naftaleno y el antraceno son eh, policíclicos. Y eso es todo. Bueno, ahora vamos a ir con lo que es la nomenclatura. ¿Qué pasa con la nomenclatura? Bueno, decíamos que esta figurita que está aquí se llamaba benceno por sí sola. ¿Qué pasa? Que del benceno se derivan varias cosas, como son la monosustituidos, disustituidos y polisustituidos. ¿Qué pasa con esto? Los monosustituidos son los que tienen una sola ramificación, como lo vemos aquí, que solo tendría esta ramificación o este radical. Y se nombra 1, porque está en el 1, metilbenceno. Como segundo, los disustituidos. ¿Qué pasa con los disustituidos? Que tienen 2 ramificaciones. Como lo vemos aquí, ya hay una ramificación radical y aquí está la otra. Lo nombramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siempre viendo que la numeración quede lo menor posible. Y decíamos en lo anterior que se nombraba como orto, meta y para cuando tenía 1 y 2, 1 y 3 o 1 y 4. Como vemos en este caso, el radical está en el 1 y en el 4. Entonces se nombraría 1,4 dimetilbenceno. Pero como tenemos estos sustituyentes acá, sería para dimetilbenceno. Seguimos con el tercero, que es polisustituidos. ¿Qué pasa con esto? Que los polisustituidos son los que tienen 3 a 6 ramificaciones. Como lo vemos aquí, puse un ejemplo que tiene 4 ramificaciones. Se empieza a nombrar por acá porque es por donde tienen menor numeración y es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que en el 1, en el 2, en el 4 y en el 5 tenemos un radical. Entonces sería 1, 2, 4, 5 tetra, que significa que hay 4, y metil, pues porque estos son los metiles, benceno. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos de las nomenclaturas. Vamos a empezar con uno que es un poco fácil y con uno que es un poco más complejo para que podamos entender bien a fondo cómo es el nombrar a estos ejemplos. Bueno, como primero tenemos que ver cuál es la cadena más larga. En este caso, pues la cadena sería esta, del benceno. Tenemos que ver primeramente si se nombra por acá o si se nombra por acá. Lo vamos a hacer y vamos a elegir cuál es la que más nos conviene. Por este lado vemos que se comienza por acá. En 4 encontramos un radical y en el 5 también. Pero si lo hacemos por el otro lado, vamos a encontrarnos con una numeración más pequeña, que es lo que tenemos que ver. En este caso, la numeración verde nos conviene más porque, bueno, 1, 2, en el 3 hay un radical y en el 4 hay otro radical. Por eso nos conviene más porque es la numeración más pequeña. Si nos vamos por acá, la numeración sería un poco más grande. Entonces borramos la que está en rojo y nos quedamos con la verde. Después de mirar cómo está numerado,
lo que se hace es empezar a nombrar. Bueno, y vemos que este es un radical y como tiene 3, entonces se utiliza el prefijo fro. Sería propil. Que sería profil. Nos encontramos otro más adelante que sería este, el cual tiene 2 y por eso se utilizaría el prefijo ex. Entonces sería etil. Y como último vemos el último radical o ramificación, el que en este caso se utilizaría el prefijo me y sería metil. Después de haber nombrado de esta forma, vamos a unir todo esto y a nombrarlo computar. Entonces nos vamos en acá. Tenemos que nombrarlo por orden alfabético, entonces empezaríamos con el etil. Sería 4, el guión para separarlo la palabra, 4 etil. De ahí sería, que ahí seguiríamos con el metil, que está en la 3. Entonces sería 3 metil. Y por último, 1 propil. Vamos a poner acá abajo, 1 propil. Y como sabemos que la cadena como tal se llama benceno, entonces terminamos con el benceno. Y así quedaría, ¿cómo nombramos esto? Sería 4 etil, 3 metil y 1 propil benceno. Ahora pasamos al otro ejemplo, que es el que está acá, que es un poco más complejo. Y algo que tenemos que recordar de esto, que digamos que cuando el benceno estaba de cadena, cuando esta figurita estaba de cadena más larga, se llamaba benceno. Pero si había un caso en el que esta figura quedaba el radical, este se va a llamar fenil. Es algo muy importante para poder nombrar esto. Entonces vamos a nombrarlo. Primero vemos la cadena. Tenemos que ver, como les decía, cuál es la numeración más corta. En este caso, pues vemos que la numeración más corta es esto. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, 10. Entonces vemos que esto de acá queda de radical o ramificación. Pero este sería un fenil. Pero el fenil también tiene más ramificaciones. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso lo que se hace es primero nombrar en qué número está el fenil. O sea, en el 1 está el fenil. Se separa y se cierra entre paréntesis para poder nombrar estas dos ramificaciones. Entonces, tenemos que numerar esta para poder seguir adelante. Vemos que por acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por el otro lado sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por ambos bocados estaría lo mismo, está paralelo. Entonces, pues lo vamos a nombrar por acá, de esta forma. Vemos cómo queda, entonces miramos que del 3 tiene el 5, hay, como son 2 sería di y sería met, entonces sería dimetil. Dimetil. Este decíamos que se llamaba fenil, entonces se termina con el fenil. Y se cierra paréntesis para seguir nombrando. Ahora sí, lo que es la cadena, que vemos que tiene 10, entonces dect sería decano. En este caso sería decano y se termina así. Entonces, el 1 es el que representa que en el 1 hay un fenil y se cierra el paréntesis para determinar que dentro del fenil hay un, en este caso, dimetiles, en el 3 y en el 5. Y se termina con la numeración, que en este caso es de 10, la cadena más larga es de 10, entonces sería decano.